sin más, y para aprovechar el tiempo, fui muy breve, dado que nos demoramos unos pequeños minutos. Después, en todo caso, tendremos espacio para preguntas y para intercambiar cualquier cuestión que quede, así que voy a aprovechar para darle la palabra a la doctora Emilia Lerner para que comience con la actividad. Emilia, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas bien? Aquí sí escucho perfectamente. Ahí está, ahí te encontré. No te veía en la múltiple cantidad de camaritas que se ven por acá. Ahí está. Excelente. Bueno, estás habilitada para compartir. Cuando quieras, Bueno, puedes comenzar. Adelante. perfecto. Gracias, Emilia. Bueno, buenos días a todos. Un gusto de estar aquí con ustedes. En un día estábamos en una previa que tuvimos unos poquitos que nos conectamos con el otro link conversando bueno, de este día tan fuerte que justo me toca hablar del tema de Maradona y bueno, en medio de la pandemia y bueno, hay como muchas emociones encontradas populares, pero bueno, vamos a tratar de bajar a temas más técnicos y yo voy a hacer una introducción, digamos, haciendo como un vuelo de pájaro de un conjunto de temáticas inherentes a cómo podemos pensar y reflexionar acerca de la gestión pública. Y a partir de las próximas charlas, algunos de los temas van a ser profundizados y desarrollados con más detalle. Así que la idea es yo hacer una presentación general y bueno, y obviamente que dejo abierto el canal para las dudas que vayan surgiendo. Voy a compartir la presentación que preparé. ¿La pueden ver? Sí, ¿Se ve? sí, se ve, Emilia. Bueno, Sí, perfectamente, perfecto. Emilia. Se ve clarísimo. Bueno, Gracias. bueno, muy bien. Entonces, la idea es pensar sobre qué es la gestión pública. Y para pensar sobre qué es la gestión pública, yo creo que primero hay que reflexionar acerca de cuál es el paradigma actual predominante dentro de las cuestiones de administración pública y Estado. Y en principio, dentro de ese paradigma predominante, tenemos que partir de la noción de gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? La gobernanza, de acuerdo a la definición de PNUD, es el sistema de valores, políticas e instituciones a través de las cuales la sociedad maneja sus asuntos económicos, políticos y sociales a través de interacciones con y entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Es decir, es una forma de resolver las cuestiones públicas a través de las interacciones entre tres esferas: la esfera estatal, la esfera de los ciudadanos, de la ciudadanía y la esfera del sector privado. Esta noción de gobernanza moderna fue evolucionando y actualmente, y actualmente se habla de gobernanza moderna. ¿Y cómo se caracteriza la gobernanza moderna? Se caracteriza por la existencia de actores públicos y privados que interactúan entre sí y aplicando el concepto de redes, es decir, redes entre actores públicos y privados. Y hay un cambio en la noción de interrelación entre actores, un cambio que va desde lo tradicionalmente jerárquico, es decir, que era representado por la burocracia pública, a lo cooperativo, es decir, la gestión pública, la administración y funcionamiento de las cuestiones estatales tiene que desarrollarse a partir de una estructura multipolar donde existen estas interacciones e interrelaciones a la manera de redes. Con lo cual, si nosotros pensamos en esta forma de relacionamiento entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado, estamos pensando también en la necesidad de generar consensos para poder implementar las políticas. Sin esos consensos, esa implementación es probablemente no eficiente, no eficaz, no efectiva. Entonces, hay una interdependencia de actores como noción
subyacente a la idea de gobernanza moderna. ¿Y esto qué genera? Bueno, genera una menor resistencia para la aplicación de las políticas públicas, es un mecanismo que se considera más flexible de desarrollo de políticas públicas y se plantea como que fomenta la eficacia, la innovación y el aprendizaje mutuo. Esta noción de gobernanza se derrama, se expresa a nivel organizacional. Y justamente una de las normas ISO, la ISO 26000 de responsabilidad social, también define lo que es la gobernanza a nivel organizacional. Y plantea que la gobernanza de la organización es definida como un sistema por el cual una organización toma e implementa decisiones con el fin de lograr sus objetivos. Y esta consecución de objetivos incluye no solamente mecanismos formales basados en estructuras, procesos, leyes, regulaciones, sino también mecanismos informales que están vinculados con los valores, la cultura y, para mí, un elemento fundamental de la gobernanza a nivel organizacional y a nivel global es la existencia de un liderazgo proactivo que pueda plantear y promover los objetivos organizacionales. Otro elemento importante del paradigma del Estado actual es la idea de gobierno abierto. ¿En qué se basa esta idea? Se basa en tres aspectos, en tres esferas. En primer lugar, la transparencia y el acceso a la información pública a través de portales de datos abiertos, de la visualización y publicación de datos a la ciudadanía y a información, de la organización de debates públicos, de la transversalidad y la interoperatividad de las distintas organizaciones públicas. Otra esfera es la esfera de la participación, que tiene que ver con un nuevo modelo de gestión de servicios públicos que ahora vamos a desarrollar, que tiene que ver con la promoción y organización de asociaciones entre Estado, sociedad civil y empresas, es decir, volvemos a la idea de gobernanza moderna, que tiene que ver con la co-creación de valor público, y enseguida vamos a desarrollar un poquito más esta idea, y con la colaboración, es decir, la idea de que el diseño de políticas públicas requiere de una interacción, de ver qué es lo que la ciudadanía está esperando de esas políticas públicas y requiere de incluir esas expectativas, esas demandas en los diseños de política. La idea de gobierno abierto, como la idea de gobernanza moderna, está íntimamente vinculada y relacionada con lo que se denominan Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que se gestaron en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro en 2012, y se proponían crear un conjunto de objetivos compartidos por todo el mundo, por todos los países del mundo, y que estaban relacionados con un conjunto de desafíos a nivel ambiental, político y económico que enfrenta nuestro mundo y que se plantean que plantean problemas que en algunos aspectos son acuciantes. Y fíjense que el objetivo, los ODS, ¿qué se proponían? Configurar un nuevo marco de gobernanza pública, es decir, no solamente una gobernanza pública a nivel nacional, sino una gobernanza pública a nivel mundial, que generara sociedades pacíficas y que inclusivas, y que hubiera un desarrollo sustentable que permitiera un acceso a la justicia para todos y la existencia de instituciones eficaces que puedan llevar a cabo estos objetivos y responsables e inclusivas y que puedan rendir cuentas, es decir, que puedan rendir cuentas de lo que están realizando. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también se conocen como Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los Estados miembros
en 2015 de las Naciones Unidas, como un llamado universal para poner fin a la pobreza, para proteger el planeta y para garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, es decir, para garantizar una gobernanza mundial. Y sustituyeron a los objetivos de desarrollo del milenio que se plantearon en el año 2000 para abordar la indignidad de la pobreza y el hambre. Acá tenemos un detalle de todos los objetivos, y uno de esos objetivos que tiene que ver con la igualdad de género, que es uno de los aspectos de la igualdad y de la equidad, que es lo que nos convoca en este proyecto. Pero podemos observar que hay objetivos relacionados con la pobreza, con el hambre, con la salud, con la educación, con los servicios públicos, con el trabajo, con el clima, con la parte de justicia y la parte institucional. Es decir, son objetivos que alcanzan distintos aspectos del medio ambiente, de la vida económica y de los servicios que requiere la población. Bueno, estamos hablando del paradigma de la función pública, de la gestión pública, y acá llegamos a otro aspecto de lo que paradigma, y digo paradigma porque son los modelos que están actualmente imperantes y que son reconocidos como modelos de funcionamiento y de administración de la cosa pública. Y otro de los elementos que integra esta forma de pensar cómo actualmente se maneja la cosa pública, es la idea de gestión pública para resultados, o por resultados como algunos lo llaman. La gestión pública para resultados tiene en su centro, en el corazón de la idea de gestión pública para resultados, está el proceso de creación de valor público. Ahora vamos a ver qué es el valor público. Y este proceso de creación de valor público tiene un aspecto organizativo que está relacionado con el ciclo de gestión y el ciclo de control de gestión que es propio de las organizaciones públicas, y es creación de valor público al interior de todas las instituciones públicas. Y también tiene un nivel social y político que está vinculado con lo que se llama accountability. La accountability es la obligación de demostrar lo que se hace y de asumir responsabilidades para la gestión. Y esta demostración y asunción de responsabilidades desde los mandatarios hacia los mandantes, porque la ciudadanía son los mandantes y los funcionarios públicos son los mandatarios, es decir, los que tienen conferida una responsabilidad por la cual deben rendir cuentas, y esa rendición de cuentas no solamente tiene que ver con los resultados logrados, sino también con los procesos y con la entrega de bienes y servicios para satisfacer las demandas de la ciudadanía. Entonces ahí tenemos el aspecto del control externo, y del control externo que no solamente tiene que ver con las instituciones específicas creadas al interior del aparato público para realizar un control de las actividades estatales, sino también el control social y político por parte de la ciudadanía, que es el origen y el destino de las acciones públicas. Bueno, y estamos hablando del valor público. ¿Y qué es el valor público? Bueno, hay varias definiciones que se han planteado. Una de Alford, que dice que el valor público es percibido por la ciudadanía colectiva o el conjunto de la sociedad, es necesariamente consumido o disfrutado de manera colectiva. Es decir, el valor público es la percepción que los ciudadanos tienen sobre la gestión pública. Interesante, porque estamos viendo la gestión pública desde la perspectiva de la percepción de los ciudadanos sobre los resultados de esa gestión pública.
Otra definición de Kelly Mears: el valor público se refiere al valor creado por el Estado a través de servicios, leyes, regulaciones y otras acciones. En una democracia, este valor es definido en última instancia por el público mismo. El valor es determinado por las preferencias ciudadanas expresadas a través de una variedad de medios y reflejados a través de decisiones de los políticos electos. Es decir, los mecanismos democráticos definen, plantean un mensaje a los gobernantes acerca de cuáles son las preferencias de la ciudadanía sobre las acciones estatales. Y esas preferencias los políticos y los funcionarios públicos deben saber leerlas, deben saber captarlas para poder generar un valor agregado a los insumos que se ponen en funcionamiento a través de los servicios, las leyes, las regulaciones y otras acciones. Germán. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? Pablo, no tenés el micrófono muteado, por ahí se escucha un poquito, o si querés hacer una pregunta. No, está bien, disculpe. Ok. Bueno, entonces, seguimos con la idea de valor público, y está uno de los autores más conocidos en este tema, que es Michael Moore, que no es el Michael Moore el cineasta, sino otro Michael Moore, que a través de este trabajo que estoy citando, discutió y desarrolló mucho esta idea de valor público. Y dice que en función de todo esto que venimos charlando, que la negociación, la deliberación y el acuerdo político, es decir, fíjense, volvemos a la idea de gobernanza, son la única manera que las sociedades democráticas tienen para establecer acuerdos sobre qué es más valioso para la sociedad en su conjunto. Es decir, acá aparece la necesidad de negociación, de deliberación y de acuerdo como condición fundamental para establecer cuál es el sentido, cuáles son los objetivos que se tiene que plantear el Estado para satisfacer las demandas ciudadanas. Y entonces acá, ligado con esto, aparece un concepto que redefine la noción del gerente público. Recuerdan que habíamos hablado que se pasa de la noción burocrática a la noción gerencial, a la noción de participación. Y entonces acá estamos planteando una idea de directivos públicos que deberían desarrollar una idea útil de valor público integrando tres esferas, que es lo que Moore llamó el triángulo de valor público de Moore. Una que es un triángulo en el cual una de las aristas es la arista de lo sustantivo, es decir, reflexionar acerca de qué es lo sustantivo, lo valioso y eficaz. Otra arista que es una arista política y que tiene que ver con realizar un diagnóstico de las expectativas políticas de la sociedad o de las partes interesadas, que son los usuarios directamente vinculados con las organizaciones. Y la tercera arista es la arista operativa, es decir, el análisis de lo que es viable operativamente. Es decir, ahora pasamos de una noción de burócrata público a una noción de gerente público, que tiene que tener la capacidad de negociar, de acordar políticamente, pero a su vez tiene que tener la capacidad técnica para poder llevar adelante lo que es viable operativamente. Bueno, entonces vamos a ir adentrándonos a lo que es la gestión pública propiamente dicha, y previamente a eso quería traer una descripción de cuáles son las funciones del Estado en términos de lo que plantea Richard Musgrave, que es un teórico muy conocido y tradicional sobre el tema de finanzas públicas. Y él habla de que hay tres funciones. ¿Por qué hay estas funciones del Estado? Porque el Estado, a través de su actividad,
tiene que responder a las fallas de mercado. El mercado no puede ser capaz de asignar los recursos de forma eficiente. Entonces aparece el Estado como para resolver esos fallos del mercado que tienen que ver con la inestabilidad de ciclos económicos, con la existencia de bienes públicos, con externalidades, la competencia imperfecta, la distribución desigual de la renta. Entonces aparece el Estado cumpliendo un conjunto de funciones, y la primera función que plantea Musgrave es la función de asignación, que es la función tradicional que nosotros, digamos, identificamos con el Estado, y que es la producción de bienes y servicios a través de las asignaciones realizadas por el presupuesto público. Por un lado, los bienes y servicios de consumo, que son bienes y servicios que se agotan con su uso, y los bienes de capital, que son bienes que no se agotan con el primer uso, y que constituyen todos los gastos en bienes de capital, constituyen lo que se denomina la inversión pública. Y dentro del capital también hay un concepto que, a mi modo de ver, es muy importante, y que es lo que se llama capital humano. ¿Y qué es el capital humano? El capital humano es el acervo o el stock de competencias y capacidades que tienen las diferentes organizaciones públicas, y esa inversión en capital humano, es decir, inversión en el mejoramiento y desarrollo de competencias y capacidades, lo que va a generar es un aumento de la productividad de esa organización pública. Y también es considerado el capital, un bien de capital, y hubo incluso un premio Nobel que se llamó Schultz, que hace muchos años ganó un economista, que ganó un premio Nobel por justamente desarrollar esta noción de capital humano. Bueno, otra de las funciones del Estado es la función de distribución. ¿Qué es la función de distribución? A través del cobro de impuestos y de transferencias a sectores sociales. Es decir, no todos los sectores, no todas las instituciones del Estado o los programas estatales se orientan a la producción de bienes y servicios. También muchos son transferencias que generan esta función, digamos, distribuir. ¿Qué hay acá? Las jubilaciones, la Asociación Universal por Hijo, el ingreso familiar de emergencia, los subsidios, las becas. En el caso de Santa Fe hay un programa que hace transferencias a casas de protección de mujeres en la Secretaría de Mujer. Esta sería una función de distribución típica, ¿no? Y luego está la función de estabilización, que son todas las acciones estatales orientadas a evitar fluctuaciones de la economía y contribuir al pleno empleo, el crecimiento de la economía, la estabilidad de precios y mejorar la distribución del ingreso y la igualdad de oportunidades. Y acá tenemos acciones de política fiscal, de política monetaria, desarrolladas por algunas instituciones públicas, y también un conjunto de normas regulatorias, sociales y económicas, para regular el funcionamiento de algunos aspectos económicos y sociales, como por ejemplo precios máximos, defensa del consumidor, planes de vacunación, reglas de tránsito, etc. Este paneo de las funciones del Estado nos da cuenta de la complejidad de las instituciones estatales que llevan adelante las políticas públicas y de las diferentes funciones que pueden desarrollar. Bueno, y siguiendo con esta idea de paradigma de la gestión pública, nos agregamos la idea de la cadena de valor público, ¿no? El valor público como centro de la gestión para resultados, y tenemos que pensar este valor público como una cadena de producción que interrelaciona el aspecto operativo, que está integrado por la formulación presupuestaria y por los aspectos operativos inherentes a las distintas instituciones del sector público, es decir, esta función de producción que combina recursos y genera productos a través de un conjunto de operaciones o actividades que se dan al interior de cada institución, y que esas actividades le dan un carácter
específico a esa combinación de insumo-productos, son relaciones técnicas de insumo-producto, es decir, combinaciones de insumos y productos a través de relaciones particulares que tienen que ver con la disponibilidad de recursos, que tiene que ver con las características de cada organización, y esas operaciones no son una caja negra como hace un tiempo algunos modelos planteaban, sino que justamente son aquellas actividades que le dan un contenido particular a esta producción. Pero esta producción, ¿cómo se piensa? ¿Cómo se programa? ¿Cómo se desarrolla? A partir de lo que es la planificación estratégica de la alta dirección, porque estos productos generan resultados y generan impactos, y estas hipótesis de política pública, cuando se desarrolla la planificación estratégica, que tiene que ver con no solamente los aspectos operativos, sino que tiene que ver en cómo esas organizaciones van a generar resultados e impactos que van a tener incidencia sobre la sociedad o sobre la población objetivo que estas actividades públicas tienen. En esta planificación estratégica siempre hay reflexiones acerca de cuáles son los servicios que debe prestar el Estado, pero cuáles son también las demandas sociales por servicios públicos. Es decir, tiene que haber un análisis de cuál es la demanda, y ahí en esta demanda tenemos un aspecto que tiene que ver con una demanda potencial, pero también con una demanda revelada, que se suele llamar así, demanda revelada para el sector público, y esa demanda tiene que condicionar o tiene que de alguna manera determinar cuál va a ser la respuesta de las organizaciones públicas para satisfacer esos objetivos estratégicos que tienen que ver con los resultados e impactos que se generan a nivel de la sociedad. Es decir, fíjense que cuando estamos hablando del sector público propiamente dicho, estamos en un mundo que es complejo, pero también que tiene ciertas relaciones técnicas relativamente más con un valor relativo mayor de certidumbre, mientras que cuando estamos en el campo de las hipótesis de política vamos entrando en un escenario de también mucha complejidad y también pero de un mayor nivel de incertidumbre. Aunque también yo diría que en el campo de las relaciones insumo-producto de las organizaciones públicas también pueden darse ciertos niveles de incertidumbres derivados de la aplicación de recursos, de la utilización fundamentalmente de esos recursos. Fíjense ahora, la pandemia ha alterado la producción pública a nivel de todas las organizaciones, con lo cual esos efectos inesperados también pueden afectar a la producción pública, pero de una manera menos incierta que lo que es el campo de la social, el campo de los impactos y de los resultados, en los cuales hay una interacción oferta-demanda que hace que esa formulación de resultados-impacto tenga que ser reflexionada, tenga que ser desarrollada. Bueno, y siguiendo con la cadena de valor público, vemos que cada organización pública tiene como característica propia una cadena de valor público, una cadena que genera determinados productos, que genera determinados resultados e impactos, y todas las áreas de la organización contribuyen o intervienen en esa cadena de valor público. Es decir, hay áreas de planificación, de formulación presupuestaria, de administración de recursos, áreas de monitoreo y evaluación, de control de gestión, de rendición de cuentas, y operan todas estas áreas sobre la misma cadena de recursos, productos, resultados, impactos. Entonces, toda la formulación, la reflexión, la gestión
de esta cadena de valor público debe ser consistente, y también cuando se formulan indicadores que sirven para la medición de esta cadena, también debemos pensar en una consistencia a lo largo de la misma cadena de valor. Perdón, acá. Bueno, acá tenemos las cadenas de valor de distintas organizaciones públicas, de distintas instituciones públicas, y vemos que también los productos de las diferentes organizaciones públicas que están caracterizados por los presupuestos institucionales, tienen incidencia sobre resultados directos, pero también tienen incidencia sobre resultados hay como una red de productos, resultados e impactos que se genera entre las diferentes instituciones públicas. Y esta red hay que pensarla desde la planificación estratégica hacia los presupuestos institucionales, y de los presupuestos institucionales hacia la consecución de resultados e impactos. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hay una planificación estratégica y se quieren buscar determinados resultados e impactos, hay que pensar entonces los aspectos operativos, es decir, los aspectos de los presupuestos institucionales y su asignación en programas para que sean consistentes con la obtención de estos resultados e impactos. De hecho, bueno, en Santa Fe se formularon algunos programas ahora en este proyecto para lograr determinados impactos y determinados resultados. Y para ello, ¿qué se hizo? Se hizo consistente el logro de la consecución del logro de esos resultados con la formulación presupuestaria, es decir, con el desarrollo y la formulación de programas que puedan lograr esos resultados e impactos. Y acá vemos como un modelo simplificado y extendido, en el cual vemos la gestión pública, que es el mundo de las entidades, es decir, el mundo de los insumos, procesos y productos, que, como les dije, son relaciones complejas con cierto grado de certidumbre, y el mundo de la política pública, que es el mundo del ciudadano y su entorno, y ese mundo de relaciones complejas, de incertidumbre, de planificación, de desarrollo de objetivos de mediano y largo plazo para el logro de determinados resultados e impactos. Y a nivel de las distintas instituciones, vemos cómo las distintas cadenas de valor se interrelacionan, o sea, es una red de producción de las distintas instituciones públicas, y es una red de distintas cadenas de valor. Algunos productos pueden ser insumos de otros procesos productivos, y que generan a su vez otros productos, y que generan a su vez resultados que pueden incidir en resultados de otras organizaciones, y así sucesivamente. Yo busqué un ejemplo que me parece interesante, como para describir esto, para hacerlo gráfico. Por ejemplo, la ANLIS, que es el Instituto Malbrán, produce unos antisueros que están destinados a la prevención, detección y vigilancia epidemiológica de patologías sociosanitarias a nivel nacional. Estos reactivos se distribuyen a la Red Nacional de Diarreas, laboratorios de bromatología, investigación y laboratorios privados. ANLIS Malbrán es el único laboratorio a nivel nacional que produce estos reactivos de importancia para el diagnóstico de la salmonela, shigella, la Escherichia coli y la Vibrio cholerae. Estos productos, por ejemplo, estos antisueros, son insumos, son productos para la ANLIS, para el Instituto Malbrán, pero son a su vez insumos para hospitales públicos, para las salas, para todos los que hacen atención primaria, es decir, intervienen como insumo en otros procesos productivos. Y esos insumos generan otros productos que a su vez van generando resultados que se van interrelacionando a manera de red entre las distintas, digamos, instituciones públicas.
No sé si, bueno, pongo otro ejemplo de cadena de valor, que un plan de vacunación antigripal, para ver cómo opera la cadena de valor completa, y fijémonos, por ejemplo, está el ámbito de las políticas públicas donde se diseña este plan de vacunación antigripal, tenemos insumos son múltiples, vehículos para la distribución de vacunas, las enfermeras, los médicos, el personal administrativo, las instalaciones sanitarias, las jeringas, el material descartable, las heladeras para mantener la cadena de frío. Bueno, ahora con este plan de vacunación de COVID, esto y mucho más, pues la complejidad, hasta va a intervenir el ejército para trasladar las vacunas a todo el país, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las actividades? La distribución de vacunas, el almacenamiento, la aplicación, la administración y registro de las vacunas aplicadas, las campañas de difusión. ¿Cuál es el producto? La cantidad de personas vacunadas. ¿Cuál es el resultado esperado? Que haya un incremento de la cobertura de protección contra el virus. ¿Y cuál es el resultado final o impacto esperado? La reducción del índice de muerte y mortalidad por gripe. Y acá viene el tema de la incertidumbre de los resultados e impactos, porque fíjense que los planes de vacuna no son obligatorios. Y puede ser que vaya todo el mundo a vacunarse, pero puede ser que vaya menos gente. Entonces, esos resultados y esos impactos se van a producir sobre la población objetivo, que es la población que va a demandar ese servicio público. Y acá hay un tema interesante que tiene que ver, como les decía, con la cuestión de la oferta y la demanda, que puede, digamos, hacer que los resultados y los impactos esperados no sean exactamente, tengan un desvío con los resultados efectivamente logrados, ¿no? Bueno, y ahí tenemos procesos de soporte de esta cadena de valor público, como es la capacitación de enfermeras y el personal administrativo, la difusión del programa, y los sistemas administrativos de apoyo, como el presupuesto y los recursos humanos de apoyo a la administración. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Soy clara? Hablo chino, ruso, después de la vacuna vamos a hablar ruso, pero por ahora hablo, creo que español, pero díganme si se entiende o hay alguna pregunta. Yo no los veo, veo a pocas caras acá, pero escucho. Bueno, pareciera como que hasta ahora fui más o menos clara, así que sigo. Entonces ahora entramos en lo que llamamos el ciclo de la gestión pública. Un ciclo que es un ciclo, es decir, que se sucede permanentemente en toda organización. No podemos decir primero esto, después esto y después lo otro. Esto es un modelo teórico en el cual nosotros, digamos, pensamos o idealizamos qué es lo que sucede en la organización a través de un ciclo constante de planeación, ejecución y control, que se va retroalimentando permanentemente con la información, con la evaluación de las distintas acciones organizacionales, y que permite justamente ir retroalimentando este ciclo para que siga su curso dentro de la organización. Pero acá quiero destacar que dentro de este concepto de gestión pública que venimos desarrollando, esta organización pública donde se desarrolla el ciclo de la gestión no está sola, no está aislada, sino que está dentro de un entorno. Y la pertenencia a este entorno también va a afectar el ciclo de la gestión pública. Es decir, tanto la planeación como la ejecución, como el control van a estar afectados y condicionados por el entorno de la organización. Desde el punto de vista administrativo-jurídico, nosotros sabemos que la organización está integrada por el órgano, como se denomina jurídicamente, las funciones y las responsabilidades que son asignadas a través de leyes en la administración pública. Es decir, las responsabilidades primarias y acciones que son leyes o decretos, leyes de ministerios, responsabilidades y acciones. Pero si vamos a pensar la organización desde el punto de vista productivo, tenemos que
tener en cuenta que esta cadena o este ciclo de gestión que está caracterizado por una conducción organizacional y por un ciclo de operación que surge de la combinación de recursos que a través de los procesos organizacionales generan bienes y servicios y a su vez resultados, y esta organización está en un entorno, en un sector que tiene una historia, la organización tiene una historia, perdón, hay alguno que no se muteó, por favor, si se pueden mutear, gracias. Y ese entorno, ¿qué encontramos en el entorno? Los organismos de influencia, las regulaciones, el sector público y el privado también, pero el sector público está sujeto a un conjunto de regulaciones. El principio de legalidad es un principio básico del ámbito público. La fuente de recursos, el presupuesto, las cuotas, eso tiene que ver con el entorno organizacional, la tecnología, el avance tecnológico, el marco tecnológico incide en las relaciones insumo-producto, en la forma en que las articulaciones insumo-producto van a generar la productividad que van a tener esas relaciones de producción. Y el mercado laboral, la comunidad, y lo que se suele llamar partes interesadas, que es el conjunto de sectores que tanto del sector público como del sector privado que tienen relación directa con una organización en la producción. Y este conocimiento de las partes interesadas está ahora considerado como muy importante. Incluso hay distintos análisis que están en los análisis justamente de gobernanza pública, que plantean o que proponen hacer un análisis de todas las partes interesadas en cada organización y ver cuáles son las incidencias, ya sea positivas o negativas, que tienen en la organización, para que la organización pueda arbitrar acciones para aprovechar, digamos, las incidencias positivas y para neutralizar, por así decir, las incidencias negativas y poder permitir la gobernanza organizacional. Así que el tema de las partes interesadas, que es un tema muy importante. Bueno, para completar un poco esta idea de cómo se organiza una institución pública, les traje un modelo que también es muy conocido en administración, que es el modelo que desarrolló Henry Mintzberg en un libro que se llama La estructuración de las organizaciones. Y él habla de la existencia, y esto es muy importante para entender un poquito mejor cómo es la organización propiamente dicha. En la organización hay áreas sustantivas. Las áreas sustantivas, ¿cuáles son? Son aquellas áreas que están relacionadas directamente con la generación de bienes y servicios finales de la organización. Es decir, bienes y servicios que no van a producir sucesivas transformaciones y que van a ir directamente a satisfacer la demanda de la demanda ciudadana. En esas áreas sustantivas, ¿qué tenemos? Tenemos lo que Mintzberg denomina APIS estratégico, que es la dirección de la organización, la dirección estratégica de la organización. Está la línea media, que es todo el cuerpo de gerentes, de jefes, que organizan las distintas áreas organizacionales, y tenemos las áreas operativas, que son las que desarrollan las operaciones, las tareas, vendría a ser la línea de producción, ¿verdad? Después tenemos un conjunto de áreas que se denominan áreas de apoyo, entre las cuales está el área jurídica, personal, relaciones públicas, administración, intendencia, y también tenemos otro conjunto de áreas que se denominan tecnoestructura, como son planeamiento estratégico, capacitación y desarrollo, analistas, tecnología. Y fíjense cómo todas estas áreas se articulan, actúan conjuntamente, se alimentan conjuntamente para poder generar esta producción de las áreas sustantivas, es decir, para alimentar esta cadena de valor público que va a generar los bienes finales y que va a producir
los resultados e impactos organizacionales. Bueno, y ahora vamos a comenzar a desarrollar un poquito más. No sé qué hora es, si estoy bien en tiempo o charlé demasiado. Sí, tengo tiempo. Vamos a empezar a pensar un poquito más, a desarrollar un poquito más cuáles son las etapas de este ciclo de la gestión. En primer lugar está lo que se denomina planeamiento. ¿Qué es el planeamiento? Es un proceso por el cual la organización define qué objetivos desea alcanzar, define qué hace y qué quiere hacer. Determina las actividades a través de las cuales va a lograr el cumplimiento de dichos objetivos y elabora un plan de acción con el objeto de poner en funcionamiento las actividades seleccionadas. Fíjense que, como lo describimos, la estructura jerárquica de la planeación tiene que ver con los objetivos, es decir, el plan estratégico, con los programas o estrategias es decir, la planificación programática, y con lo operativo, que son los planes operativos. Es decir, que incluye la detección de necesidades, la valoración de los objetivos, que es la planificación estratégica, la detección de las alternativas de acción, que es la planificación operativa, y la elección de las diferentes posibilidades de articulación entre recursos y productos, es decir, las diferentes combinaciones insumo-productos posibles dentro de lo que es el marco tecnológico existente, para evaluar los posibles efectos de cada una de ellas. ¿De qué dependen esas combinaciones insumo-producto? Bueno, dependen justamente de la disponibilidad de insumos, de la organización y de la naturaleza de las actividades organizacionales. Y una vez que se analizan las distintas posibles combinaciones insumo-producto, se selecciona una alternativa entre ese conjunto que sea factible de realización y que pueda, o que se piense que puede lograr más eficazmente los objetivos fijados para la organización. Bueno, y acá tenemos, esto lo deben conocer en general, pero hagamos una breve descripción de los niveles de planificación, para qué sirven y cómo se hacen. Y bueno, lo estratégico, que se construye la misión, es decir, qué hace la organización, la visión institucional, es decir, a dónde quiere llegar, qué quiere ser, y se elaboran los objetivos estratégicos. Es precisar lo que quiere hacer, lo que hace y lo que se quiere ser y hacer. Y ahí se utilizan distintas herramientas análisis, como el brainstorming, el análisis FODA, la formulación de objetivos, etc. El nivel programático, que establece estrategias y tácticas que permitan alcanzar esos objetivos estratégicos, es decir, el puente que articula los objetivos estratégicos con lo operativo, y ahí se formulan las estrategias, las tácticas, las metas, los presupuestos, los responsables, los indicadores. Bueno, acá hay un conjunto de técnicas presupuestarias, las técnicas de asignación de responsabilidades, la matriz de responsabilidades, la formulación de indicadores, la matriz de marco lógico, bueno, toda una serie de técnicas que se utilizan para la formulación programática. Y a nivel operativo se establecen las actividades y las metas de corto plazo para garantizar el logro de los objetivos, y ahí se definen las actividades, tareas, responsables, los costos, acá hay análisis de costos, la determinación de metas, los cronogramas, y también hay una serie de técnicas que se pueden utilizar para realizar para cumplir esta etapa, ¿no? Bueno, una vez que se planea, hay que ejecutar. ¿Y qué es ejecutar? Concretar la acción, elegir la combinación insumo-producto y adaptarse al periodo de ejecución, es decir, ver cuáles son las características específicas del periodo de ejecución, que suele ser anual, en general en el sector público, porque el presupuesto es anual, y eso entonces es poner en acción todo lo planeado en la planificación estratégica y operativa.
¿Qué significa poner en acción? Bueno, significa esto, significa combinar recursos que pueden ser financieros, físicos, tecnológicos, intangibles, a través de procesos o actividades, desarrollo, finanza, abastecimiento, producción, prensa y difusión, que generen productos que son bienes de consumo de capital, servicios, prestaciones dinerarias, regulaciones, y todo en un contexto organizacional con una interrelación permanente con los usuarios, con las partes interesadas y con una idea de organización abierta, con una idea de que esta organización no es cerrada, tiene fronteras que son permeables, no son fronteras rígidas, sino que son fronteras permeables, lo cual le permite ver si está haciendo bien las cosas, porque esta cuestión de de la retroalimentación tiene que ser permanente. Bueno, y hay otra cuestión más que es importante para poner en marcha la dinámica organizacional, una dinámica que, como se ve acá, pone en acción todas las áreas de la organización y que estas áreas alimentan y a su vez son alimentadas por la información, es decir, la existencia de un sistema de información en la organización que reciba información y que alimente a toda la organización es fundamental para garantizar la producción y la dinámica organizacional. Y acá esta cuestión, los sistemas de información, que son un requisito importante para poder generar la producción organizacional. Entonces, el sistema de información, ¿cómo puede ser? Interno, es decir, datos internos de la empresa, o también externo, es decir, datos recogidos del contexto, la cuota, el tipo de cambio, y dependerá del tipo, las tasas de interés, dependerá del tipo de organización y de los requerimientos que precisa para poder, poner en marcha la organización. Y acá marco un tema importante, que es el tema de la documentación electrónica, de los sistemas de información electrónicos, que en este año han tenido un estímulo particular por la cuestión de la pandemia, y este año muchas de las acciones públicas no podrían haberse desarrollado sin un soporte electrónico de sistemas de información. Y justamente el teletrabajo ha permitido seguir manteniendo la actividad pública por el desarrollo de estos sistemas electrónicos de información. Bueno, acá no me voy a detener estos, se los dejo un poco como para tener un listado de cuáles son la información importante que toda organización tiene en términos de información normativa, institucional, información administrativa, información presupuestaria, información de recursos humanos, e información contable y económica. Son todas los aspectos de información que toda organización pública debe tener y debe desarrollar como mínimo para sustentar y apoyar el sistema de decisiones que permite la gestión pública. Bueno, ¿cómo debe ser esa información? No debe ser excesiva, la información debe ser manejable. Sobre todo cuando hay, a veces se desarrollan tableros de comando, o tableros de mando integral en algunas organizaciones para poder también hacer el seguimiento con indicadores, y en ese caso la información no debe ser excesiva, hay que fijar una periodicidad razonable para la toma de decisiones, asegurar la continuidad en el tiempo y su revisión periódica, establecer responsables de la emisión de la información y archivar documentación de respaldo que valide la información. Yo que he estado mucho tiempo en auditoría, cuando uno va a una organización y no hay información de respaldo suficiente, pertinente y válida, no se puede auditar, porque no hay documentación
no hay evidencia que permita registrar la información relevante de la organización. Entonces, como síntesis, el ciclo de gestión para resultados, hay que tener objetivos claros y visibles con relación a los que se medirá el desempeño, hay que tener indicadores de desempeño para evaluar los resultados, ahora enseguida vamos a ver algo de indicadores, hay que tener sistemas de información confiables y accesibles para apoyar la toma de decisiones y la medición de resultados, y también información oportuna y comprensible sobre los resultados, la calidad de los sistemas de control y el cumplimiento de las normas. Y esto es un ciclo permanente de la gestión para resultados. Bueno, y la última parte de este ciclo es el ciclo de la evaluación y el control. La evaluación y el control son responsabilidad de la propia organización, es parte del ciclo de la organización. ¿Y qué objetivo persigue? Tener información, identificar cómo se han cumplido los objetivos, las metas, los productos y los resultados planeados, comparar lo ex ante con lo ex post, es decir, lo planeado con lo ejecutado, analizar los cambios en el contexto para poder saber si lo que sucedió se debe a lo que hizo la organización, a un cambio en el contexto. A veces puede pasar que hay situaciones de contexto que generan cambios positivos o cambios negativos que no son debidos a las acciones organizacionales, detectar y analizar las causas de las desviaciones, generar una retroalimentación, realizar las correcciones, formular incentivos. La gestión por resultados en general se plantea como asociada a la existencia de incentivos que alienten la eficiencia y la eficacia, y que de alguna manera desalienten a través de algún tipo de no incentivo, desincentivo, lo que no se quiere lograr, e informar. Informar, que es fundamental, porque además el sector público, y como volvemos al paradigma de la gestión pública, de gobierno abierto, la publicidad es una de las características del sector público. El sector público tiene que hacer públicos sus actos, es decir, informar. Bueno, y el monitoreo y la evaluación, que es interno a la organización, requiere todo lo que hemos planteado. Requiere una planeación, es decir, un modelo predictivo, requiere información sobre la organización, requiere existencia de indicadores y ver cómo se relacionan con los distintos objetivos que se han planteado, y requiere indicadores de gestión, indicadores de gestión que tienen que estar asociadas a formulación de estándares. Los estándares son el valor deseado o posible. No siempre es deseado, sino también muchas veces es posible. Esto es toda una técnica que hoy no vamos a hablar, pero es interesante saber que los estándares tienen que ver con lo deseado o con lo posible, y lo posible a veces tiene que ver con lo que se pudo lograr en la propia organización en el pasado y no con un ideal. Para poder evaluar. Para poder evaluar los desvíos necesitamos tener estándares y necesitamos tener un cálculo de esos indicadores con cierta periodicidad y con, no olvidemos, documentación de respaldo que dé cuenta de cómo se calcularon. Y también el monitoreo y evaluación requiere la evaluación del comportamiento para la toma de decisiones correctivas. Es decir, el monitoreo de evaluación debe resultar en un informe de evaluación que permita alimentar las decisiones de los futuros, de los sucesivos ciclos de la gestión. Bueno, y llegamos al control, ¿no? El control de la organización es la comparación ex ante y ex post. Ex ante facto, ex post facto. Antes de lo planeado, ex ante facto es lo que se planea, ex post facto es una vez ejecutados los actos de la administración. ¿Para qué? Para poder retroalimentar la gestión. Y también el control en la administración pública incluye
el control externo a la organización, dentro del sector público. Dentro del sector público hay organismos que se denominan control externo porque tienen un gobierno independiente de la organización y que realizan esa función al interior del sector público. Hay un control externo, bueno, y además desarrollan el ciclo de rendición de cuentas, que es lo que habíamos hablado, que es una de las patas de la gestión para resultados, la accountability. Bueno, están las unidades de auditoría interna, la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura de la provincia, el Tribunal de Cuentas de las provincias. Cada provincia tiene un Tribunal de Cuentas, una auditoría, y a nivel nacional está la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura. Bueno, ¿qué realizan estas organizaciones? Realizan auditorías financieras, auditorías legales, auditorías de gestión, es decir, verifican con una mirada independiente cuáles son esos resultados y la gestión organizacional. Bueno, y el control de gestión, entonces, para sintetizar, es un proceso cuyo objetivo es guiar a la organización hacia el cumplimiento de sus objetivos y un instrumento de evaluación. Y está orientado a verificar la existencia de métodos y procedimientos que aseguren, y acá entramos con unos conceptos que nos van a permitir después desarrollar el tema de indicadores, el uso eficiente y económico de los recursos, es decir, la eficiencia y la economía en la aplicación de los recursos, el cumplimiento de objetivos y metas de operaciones o programas, que esta es la introducción del concepto de eficacia, y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes políticas, los planes, las normas y procedimientos, que es este principio de legalidad que yo les decía, y que también rige a todas las organizaciones públicas. Entonces, los objetivos del control de gestión son interpretar las funciones gerenciales, integrar lo estratégico y lo operacional, tomar decisiones correctas sobre el presente y sobre el futuro, construir indicadores adecuados para medir la gestión, ni mucho ni poco, los que son adecuados, los que son suficientes. La mejora continua, que hay una idea de mejora continua de los resultados, y una idea de corrección permanente en la marcha de las desviaciones, es decir, una idea de una organización que además de ser una organización flexible y abierta, es una organización que tiene capacidad de reaccionar ante los cambios, de reaccionar ante sus errores, de rectificar su ciclo de gestión. Bueno, entonces las etapas del control de gestión son formular el plan, establecer objetivos, establecer estándares, medir los resultados obtenidos, evaluar las acciones con los estándares y corregir las desviaciones. Es decir, el ápice estratégico va a tener que generar lineamientos para la organización que le permitan saber si esa organización es eficaz para perseguir los objetivos, que permita entender por qué se es o no eficiente y que permita orientar la acción hacia la mejora permanente de los resultados. Bueno, la evaluación y monitoreo se debe hacer permanentemente en la organización. También es una fase del ciclo de gestión, pero es una retroalimentación permanente. Es decir, debe hacerse en la fase de planeación, en la fase de ejecución, en la fase de control. Es decir, la evaluación y monitoreo es permanente. Y para realizar esta gestión, y para el monitoreo y evaluación, y para el control posterior, es decir, no solo para formular el plan, sino para la ejecución, para el control, hay un conjunto de herramientas de control de gestión que suelen utilizarse, acá solamente las enumero, pero pueden utilizarse estas y otras más para pensar la organización, para pensar qué hacer, cómo hacer, y si se está logrando o no lo que se planeó hacer. Bueno, está el FODA, o sea, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas,
la detección de riesgos, que es muy importante, ver cuáles son los riesgos para poder entablar acciones de mitigación de esos riesgos. El marco lógico, y ahí está el análisis stakeholders o partes interesadas, el árbol de problemas, el árbol de objetivos, la matriz de marco lógico. También hay una matriz de responsabilidades para ver cómo se asignan las responsabilidades directas e indirectas en la gestión, el control presupuestario, el tablero de comando, cuadro de mando integral, las técnicas de benchmarking para poder establecer indicadores y estándares, las evaluaciones de resultados de impacto, los contratos programas, las auditorías operativas, auditorías de gestión, etcétera, etcétera. Porque cualquier herramienta proveniente de las distintas disciplinas, tanto de la economía, como de la ingeniería, como del derecho, como de la profesión contable, pueden ayudar esas herramientas a poder echar luz sobre las cuestiones que sirven para mejorar la gestión. Bueno, y ahora, en esta última parte de la exposición que tengo, bueno, un poquito más de media hora, voy a tratar de terminar en media hora, quería hablar del tema de los indicadores, y cómo entender los distintos indicadores. Y yo creo que para entender los indicadores me parece interesante hacer esta distinción entre lo que se denomina el ámbito de evaluación y las dimensiones de la evaluación. El ámbito de la evaluación, que tiene que ver con la cadena de valor propiamente dicha, es decir, con la cadena de insumos, productos, procesos, productos, resultados, insumos que están asociados a costos de esos insumos, y las dimensiones de la evaluación, que tienen que ver con indicadores que miden la relación entre distintas variables del ámbito de evaluación. La economía, que tiene que ver con el costo y la forma en que se asignan los recursos en la organización, con la idea de eficiencia, que tiene que ver con la combinación insumo-producto de la organización, con la idea de eficacia, que tiene que ver con el cumplimiento de metas y objetivos, y también de efectividad, que tiene que ver con los resultados e impactos que cumple la organización. Ahora enseguida lo vamos a definir un poquito más precisamente. Y también otra idea, que es costo-efectividad, es decir, cuánto el valor agregado por el sector público, cuál es la efectividad que tiene, es decir, cuáles son los resultados y los impactos que genera en términos del costo que le genera a la sociedad, es decir, cuál es el valor agregado por esa institución pública. Los canadienses a esto, al costo-efectividad, lo llaman value for money, es decir, valor por dinero. Es decir, cuál es el valor agregado que las instituciones públicas generan a partir del dinero aportado por los contribuyentes. Y esta es una idea interesante, porque es la idea de que las instituciones públicas que no manejan recursos que son propios, sino que manejan recursos que son transferidos a partir del sistema impositivo, que es de naturaleza coercitiva, esos recursos tienen que manejarlos bien, tienen que generar un buen manejo de esos recursos, es decir, un valor agregado que maximice la utilización de esos recursos aportados por la sociedad, es decir, por los mandantes, para maximizar la producción de bienes y servicios y la consecución de resultados e impactos para la sociedad. Acá tenemos otra forma de verlo, es decir, el ámbito de producción, las dimensiones. Las más tradicionales son la economía, eficiencia y eficacia, pero también tiene dentro de la relación de recursos y productos organizacionales, hay otras dimensiones que tienen que ver con lo que se llama calidad de servicio, y que se relacionan con el nivel de servicio, la utilización, la satisfacción, y que también generan indicadores y que pueden ser importantes en algún tipo de instituciones que generan ciertos servicios y que pueden ser medidas mejor con indicadores de calidad
que otros indicadores. Por ejemplo, el ANSES, por ejemplo, el ANSES, que atiende a la gente, que genera trámites, o los organismos de regulación, donde hay demandas, donde hay quejas. En esas organizaciones a veces los indicadores de calidad que tienen que ver con el tiempo de resolución de cuestiones, con calidad del servicio, con el nivel, la satisfacción, pueden ser importantes para poder describir esos procesos productivos. Y obviamente la población objetivo, que es el origen y destino de esta producción pública. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar, vamos a recorrer un poquito el tema de este modelito, y vamos a decir que en el ámbito de evaluación están los insumos, que tienen una definición: recursos humanos, materiales, bienes de consumo, maquinarias, equipos, servicios no personales que se requieren para el logro de un producto, bien o servicio, y tienen un concepto presupuestario: personal, bienes de consumo, bienes de uso y servicios no personales. Y hay una expresión cuantitativa, es decir, física, en términos de unidades físicas, de todos este tipo de insumos. Acá hay una cosa interesante que conocer, y que una cosa, desde el punto de vista presupuestario, nosotros tenemos el gasto en insumos, pero para poder saber cuál es el costo, y el costo es del gasto en insumo, cuál es esa porción del gasto que efectivamente se incorporó al proceso productivo. Para eso deberían desarrollarse centros de costos, que a nivel del sector público siempre se quiso desarrollar, y eso es una deuda, digamos, que tiene la administración pública para poder medir la efectiva incorporación de los insumos disponibles en los distintos procesos productivos. Bueno, también están los productos, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué son los bienes o servicios que surgen como resultado cualitativamente diferente de la combinación de los insumos que requieren sus respectivas producciones? Como dije, tienen un carácter diferenciado en términos cualitativos y en términos cuantitativos, es decir, en términos de la cantidad de insumos, de productos que se generan a través de la combinación de insumos, y en términos cualitativos, es decir, en términos de la calidad diferente que cada producto tiene en función de la naturaleza de su proceso productivo. Y bueno, la forma de expresión de los productos que se quieren generar a través del presupuesto a nivel programático es la metafísica. No la metafísica, sino la metafísica. Y esa metafísica, para poder determinarla en la formulación presupuestaria, debería, como hablamos ya, digamos, responder a una planificación estratégica. Es decir, para poder determinar cuánto queremos producir, deberíamos saber cuál es el déficit que hay que cubrir. Y la producción debería debería satisfacer en un ejercicio o de manera plurianual esos déficits que el sector público quiere cubrir. Y bueno, y para poder medir los resultados de impacto debemos saber cuál es la situación inicial de la cual medimos. Eso se los digo también como auditora, que cuando uno va a auditar pregunta, bueno, ¿y cuál es el déficit inicial? ¿Cuál es la situación inicial de la cual se partió para poder saber a dónde se llegó? Y muchas veces no se sabe, no hay una buena estimación de cuál es el punto de origen, de cuál es la situación inicial, y si uno no sabe de dónde empieza a caminar, es difícil que sepa a dónde llegó, ¿no es cierto? Así que eso es una cuestión muy importante. Bueno, los resultados. ¿Qué son los resultados? Es el logro de los propósitos de las acciones. Reflejan los objetivos generales y específicos definidos de los organismos del Estado. Y acá podemos hacer una distinción entre resultados intermedios, que tienen que ver con los cambios de comportamiento en el Estado, la actitud o la certificación de los beneficiarios una vez que han recibido los bienes y servicios de un programa de acción pública, y los resultados finales, que implica una medición
en un horizonte temporal más amplio de proyectos o acciones públicas, y estos son resultados finales que son los resultados de impacto y que representan la contribución o impacto social que se pretende lograr a través en las políticas públicas. Y bueno, tenemos los impactos, que son efectos de mediano y largo plazo que tiene un proyecto o programa en la población objetivo y para el entorno, sean estos efectos o consecuencias deseadas o no deseadas. Por ejemplo, recuerdo, hay un programa de jefes y jefas de hogar, que entre otras acciones capacitaba a jefes de hogar para poder insertarse en el mercado laboral. Bueno, hubo años, hubo ejercicios en los cuales aumentó muchísimo el empleo, pero resulta que no se podía determinar si el aumento del empleo de estas personas, objeto del programa, eran debido al programa o debido a que ese año había crecido mucho el producto y hubo una demanda mayor de puestos de trabajo. Entonces, esa discriminación para poder saber los impactos hay que poder hacerla en la etapa de la evaluación y monitoreo, porque hay que poder discriminar, justamente diferenciar si el programa ha tenido impactos o si esos impactos han sucedido por efectos del contexto. Bueno, ¿qué es el impacto? Implica un mejoramiento significativo y en algunos casos perdurable en el tiempo, en alguna de las condiciones o características de la población objetivo, y acá, esto ya lo hablamos cuando hablábamos de cadena de valor, que pueden existir, y de hecho existen entrecruzamientos en más de un programa, que con su implementación contribuyen a alcanzar las metas establecidas, es decir, los efectos directos e indirectos entre los distintos programas públicos. Y el impacto, que no se produce inmediatamente, requiere tiempo para desarrollarse, en el cual, y en ese tiempo, la cantidad de factores que intervienen y aumenta, y hace más difícil la medición y la atribución del cambio a un único factor. Como recuerdan, hablamos de que este mundo de los resultados y impactos es un mundo en los cuales intervienen cuestiones, variables de política, variables del entorno, y por tanto esa complejidad se refleja justamente en las mediciones de impacto. Bueno, entonces, producto, bien o servicio que se obtiene mediante el desarrollo de un proceso. Expresa el cambio en relación directa con las actividades llevadas a cabo dentro del programa. Resultado, la consecuencia de los productos y servicios generados sobre la población beneficiada. Impacto, la consecuencia de los resultados de un producto, proyecto, programa o política sobre la población total. Mide el efecto a largo plazo de las intervenciones del programa. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, un programa de capacitación de recursos humanos, los insumos, número de capacitadores, horas de clase, kits de materiales distribuidos. Los productos pueden ser o participantes capacitados, o número de charlas de capacitación impartidas. Resultado, nivel de aprendizaje, medido por algún tipo de evaluación, logrado por los participantes. Y el impacto, la diferencia salarial que los participantes obtuvieron como consecuencia del incremento de su productividad marginal, como resultado de los conocimientos y habilidades aprendidas en el curso de capacitación. Y ese curso de capacitación también va a generar un impacto a nivel organizacional por justamente que aumenta el stock, el capital humano de las organizaciones donde ellos trabajan, ¿no? Bueno, y ahora vamos a las dimensiones de la evaluación. Las dimensiones de la evaluación responden a dos preguntas básicas. ¿Las cosas se están haciendo en la forma correcta? Y ahí estamos pensando en la economía y la eficiencia de las actividades. Es decir, cómo aplicamos los recursos para la obtención de productos de las organizaciones. Y la segunda pregunta, ¿se están haciendo las cosas correctas? Y ahí tiene que ver con la eficacia o impacto ejercido sobre la sociedad. Entonces,
¿Cuáles son las dimensiones? Hay un montón de dimensiones a través de las cuales podemos evaluar este ámbito de estas dimensiones de la evaluación. Les traje algunas, las más usuales, y les traje algunas más como para que veamos que depende del programa, se pueden utilizar distintos indicadores y distintas dimensiones de evaluación. Las más tradicionales son la eficacia. Eficacia, para decirlo simplemente, es hacer las cosas bien. Es decir, cómo se cumplen cuál es el grado de cumplimiento de los objetivos, cuántos usuarios o beneficiarios entregan los bienes y servicios, qué porcentaje corresponde del total de usuarios. Cobertura de demanda, focalización, bueno, todas esas son medidas tradicionales de eficacia o indicadores de eficacia. Eficiencia, hacer las cosas correctas, es decir, ¿cuál es la productividad de los recursos utilizados? Es decir, ¿cuántos recursos públicos se utilizan para un producto o un determinado bien o servicio? Economía, ¿cuán adecuadamente son administrados los recursos utilizados para la producción de los bienes y servicios? Es decir, cómo se asignan los recursos y cómo se maximiza. Y la eficiencia es la relación entre insumo, producto, recurso, producto, maximizar esa relación. Y la economía es maximizar los recursos utilizados. Calidad, cuán oportunos y accesibles a los usuarios son los bienes y servicios entregados. Efectividad, acá tenemos otro que se suele usar. La efectividad, ¿qué es? Las acciones de la organización se encuentran con los requerimientos de los ciudadanos y dichas acciones del programa o actividad se desarrollan de acuerdo a los objetivos establecidos y metas comprometidas. Es decir, tiene que ver con el impacto logrado. Si ese impacto es un impacto que satisface a la población objetivo. Y para decirlo brevemente y de diferenciarlo de la eficacia, es hacer bien las cosas correctas. Es decir, lograr los impactos de manera eficiente y eficaz. Otra dimensión que puede ser interesante es la equidad. Y ahí, para todas estas dimensiones, nosotros podemos determinar indicadores. La equidad es la dimensión que captura el grado en el cual el acceso a los servicios son equitativos y si los servicios son apropiados a las necesidades y están en condiciones para hacer uso de ellos. La equidad de género es una forma de medir la equidad. Es decir, en los programas que Santa Fe está desarrollando para mejorar la equidad, se deberían desarrollar algunos indicadores que permitan medir esa equidad de género. Bueno, y acá, ya estoy casi terminando, y a ver qué hora es. Bueno, creo que fui bastante rápida. Les traje una fórmula que es interesante de ver, que es qué es la efectividad, es decir, qué es esta cuestión del value for money que yo les comenté. Es justamente, si nosotros pensamos que la economía es el costo de los insumos, y que la eficiencia es la maximización de la relación insumo-producto, y que la eficacia es la relación entre producto y resultado, si nosotros multiplicamos las tres dimensiones, es decir, la economía por la eficiencia, por la eficacia, y simplificamos, vamos a tener que la efectividad o el costo-efectividad es la relación entre los resultados y el costo de los insumos, es decir, es la relación costo-efectividad, o sea, es el value for money que yo les comentaba, es decir, el valor agregado a los recursos que fueron incorporados al proceso productivo por las distintas cadenas de valor público. También hay otras dimensiones que pueden ser interesantes de medir, depende del programa. La transparencia, que tiene que ver con todo lo que vimos, la información para grupos interesados, etc. En algunos programas puede ser importante medirla. La participación social,
es decir, la existencia de mecanismos de participación social, por ejemplo, examinar si el organismo responde a las demandas de los ciudadanos, el acceso, la atención, la calidad en la prestación de servicios. También hay otras dimensiones, como puede ser la sustentabilidad, que puede ser importante en algunos programas, por ejemplo, programas de naturaleza ambiental, por ejemplo, ¿no? O programas, pues, relacionados con la deuda pública, por ejemplo, y algunos programas donde la sustentabilidad es muy importante. Y la coordinación institucional, que fíjense que de acuerdo a todo el esquema de desarrollo de la cadena ampliada de valor público, hemos visto cómo para el logro de resultados e impactos interviene una red de organizaciones públicas que se interactúan, que se combinan en sus procesos productivos, y para ello es muy importante la coordinación institucional, es decir, cómo en programas multiorganizacionales o multiinstitucionales puede ser importante analizar esta dimensión. Bueno, y con esto termino, y les traje algunas frases que a mí siempre me gusta leer, de Einstein, 2 frases. No todo lo que cuenta puede ser contabilizado, no todo lo que puede contabilizarse cuenta, hay variables organizacionales que son importantes y que no necesariamente están contabilizadas, y una que me encanta para la gestión por resultados, y que dice que neurosis es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Es decir, si no hay retroalimentación, si no hay una orientación al cambio, es muy difícil mejorar los resultados. Y para terminar, unas frases de este libro que fue bastante famoso en su época, que se llama Reinventing Government, Reinventando el Gobierno, de Osborne y Kepler, y que dice: solo se concreta aquello que se mide. Si no se miden los resultados, no se puede establecer la diferencia entre el éxito y el fracaso. Si no se puede ver el éxito, no se lo puede premiar. Si no se puede premiar el éxito, probablemente se esté premiando el fracaso. Si no se puede ver el éxito, no se puede aprender de este. Si no se pueden reconocer los errores, no se los puede corregir. Y si se pueden demostrar los resultados, se puede obtener el apoyo público. Es decir, estas frases sintetizan todos los conceptos que fuimos hilvanando para tratar de describir los aspectos más importantes de la gestión pública, de la gestión estatal. Bueno, y con esto termino la presentación. Muchas gracias. Y bueno, escucho preguntas, aclaraciones, dudas, angustias, todo lo que pueda surgir. Bueno, o fui muy clara o no se entendió una pepa. Una de dos. Yo les aclaro que creo que mañana está Sotelo. Sotelo es un experto en cadena de valor público, así que seguramente va a explicar muchísimo mejor que yo el tema de la cadena de valor. Yo traté de hacer una explicación más conceptual, él seguramente la va a bajar a nivel más concreto. Bueno, y supongo que a través de las sucesivas charlas van a poder también, digamos, ir acomodando un conjunto de conceptos que para algunos son probablemente conocidos, para otros no, pero bueno, poco a poco estas cosas se van incorporando y se van conectando. Pero lo importante, me parece a mí, es lo que yo traté de dejar, es cómo entender la complejidad de la acción pública, y que esa complejidad tiene que ver con una acción de los organismos públicos
que no son cerrados, que son flexibles, que son abiertos y que tienen que estar en permanente interacción y retroalimentación con el origen y el destino de la actividad pública, que es la satisfacción de las demandas ciudadanas. Bueno. Sí, Emilia, fuiste muy clara. ¿Cómo te va? Fue muy clara tu exposición y permitió mirar de manera integral cómo es el desarrollo justamente de la gestión pública desde la planificación. Digamos, para mí fue muy clara la exposición, por eso no tengo muchas consultas para hacerte. Y me permitió, porque venía viendo situaciones así en otros cursos separados, por un lado planificación, por un lado control y monitoreo, y es como que vos me permitiste ensamblar todo el proceso. Así que para mí fue muy bueno, alimentador la charla. Muchísimas gracias. Gracias y me alegro. Buenos días. Sandra Coderman, de la Dirección de Presupuestos. Sandra, sí, porque lo que figura ahí no se ve tu nombre. Hola, ¿cómo estás? No, sí, realmente fue muy claro, uno se ve identificado con muchas cosas. No, solamente era una pequeña aclaración respecto a que hablaste de la sustentabilidad de la deuda pública. El caso concreto sería si yo tengo un endeudamiento para una obra, después ver si con ese endeudamiento se realizó la obra, o sea, se ejecutó lo que... Sí, en parte eso, y además yo dije sustentabilidad porque todas las decisiones referidas a la deuda pública tienen, digamos, incorporados un concepto de equidad intertemporal, porque las decisiones que hoy toma un gobierno en materia de endeudamiento van a tener incidencia sobre los presupuestos de los ejercicios futuros. Yo lo dije fundamentalmente por eso, independientemente de que muchas deudas para obras públicas tienen que estar en el presupuesto plurianual, ¿no es cierto? Porque requieren compromisos, o sea, tenés que hacer un presupuesto plurianual, y en ese sentido tiene que haber una, digamos, previsión, una sustentabilidad, un criterio de sustentabilidad y de equidad intertemporal que permita garantizar esa disponibilidad de fondos en un horizonte que va más allá del ejercicio actual. Así que en ese caso, fíjense, hoy, como tenemos comprometido el presupuesto de este año, bueno, ahora porque se pudo llegar a un acuerdo y parece que hasta dentro de 4 años no vamos a empezar a pagar, ¿no es cierto? Pero si no hubiéramos llegado a un acuerdo, fíjense cómo las decisiones de gobiernos previos comprometieron la sustentabilidad a nivel presupuestario y los gastos presupuestarios, con lo cual esas decisiones hay que verlas y medirlas con un horizonte mayor, temporal, ¿no es cierto? Así que, bueno, depende de los programas, esa puede ser una dimensión de evaluación interesante. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, yo no los veo a todos, veo un montón de cuadraditos, así que voy a ir recorriendo las pantallas. Y sigo viendo. Bueno, no sé si Susana, si estás ahí. Sí, Susana, ¿querés vos cerrar esta charla? O José, no sé. O Gonzalo, no sé quién está al toque. A José lo veo, ahí está Susana. Susana, estás muteada si querés. Estás muteada, Susana, el micrófono. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Emilia, la verdad que sí, muy clara la exposición. La idea de esta primera charla era justamente tener un panorama general, después vamos a ir desagregando y con mayor detalle los conceptos que en las próximas intervenciones, los conceptos que fue desarrollando Emilia. Espero que
les haya servido. Muchas gracias por la participación a todos. La verdad que fueron bastantes participantes que estuvieron presentes y que se mantuvieron a lo largo de la exposición, que realmente por ahí resulta un poco complicado dar tantos temas de corrido en 2 horas. Eso es todo un desafío, tanto para la expositora como para los que tienen, los que están recibiendo la exposición. No encontramos otra forma quizá mejor de aprovechar el tiempo, porque bueno, tenemos un cronograma un poco reducido de tiempo para tratar de, digamos, de transmitirles todo lo que quisiéramos que ustedes puedan ir aprendiendo en este proceso de este proyecto que lo que quiere es justamente establecer, digamos, capacidades en todos los agentes públicos de la provincia que están implicados en este proceso. Simplemente, gracias, y los esperamos entonces para la próxima exposición, que va a ser en el día de mañana con Jorge Sotelo, sobre planeamiento y gestión, ¿no? Presupuestaria. Bueno, no me acuerdo bien el título de la presentación. Sí. Perdón. No, pensé que estaba buscando para salir, pero no, la tenía ya la. Simplemente muchas gracias, y los esperamos entonces mañana a la misma hora. No sé si alguien quiere agregar algo más, si no, bueno, damos por terminada esta primera jornada de capacitación en pos de ir mejorando todo el tema presupuestario general de la provincia de Santa Fe, y en particular la visibilización después de los temas del presupuesto con perspectiva de género. Muchas gracias.